Columnas sujetas a compresión axial y flexión alrededor de un eje. Columnas cortas de concreto armado. Estas columnas rectangulares se someten a la acción de dos fuerzas, una fuerza axial P y una acción flexora M alrededor del eje X. La imagen ilustra la acción, un momento alrededor del eje transversal y una carga axial excéntrica que es causante de esta flexión. Estudiaremos en esta ocasión para una sección rectangular con múltiples refuerzos sometida a flexión uniaxial y fuerza axial y flexión uniaxial. Para esta sección existen distintos refuerzos ubicados a diferentes profundidades denotadas por Y. Al haber flexión existe también un eje neutro que representa la fibra con deformación nula. A ese nivel la deformación es cero, tal como lo muestra el perfil de la deformación. Las deformaciones en los aceros se acomodan según esta distribución de la deformación. Véase que la deformación se distribuye de modo lineal, siguiendo la hipótesis básica de la flexión, que la sección del miembro originalmente plana se mantiene aún plana después de someterse a deformación por flexión. Así tenemos un conjunto de deformaciones a distintos niveles según el hecho de refuerzo que se esté considerando. Además, en las fibras de concreto también hay deformación. Hay deformación en la fibra extrema del concreto. Véase que la deformación se identifica como epsilon CU con el valor de 0.003 según el ACI en la fibra extrema de compresión. En el lado de tensión hay deformación epsilon CR como la extrema en tensión para la fibra más esforzada de la sección de concreto. No obstante este valor, el reglamento ACI especifica que cuando estamos estudiando una sección de concreto en resistencia máxima, es decir, que puede llegar a la condición de falla, que por cierto este valor caracteriza la falla, epsilon CU igual a 0.003. Cuando eso suceda se puede despreciar esta distribución de deformaciones y los esfuerzos que ahí se generan en tensión en el concreto. Por otra parte, la falla, además de caracterizarse por este valor de deformación, también se reconoce por que las fibras llegan a su máximo esfuerzo. Y el máximo esfuerzo se puede estudiar de dos maneras. Se puede estudiar en base a dos modelos. A un modelo parabólico o a un modelo rectangular como el que se ve en color rosado. El modelo parabólico es el que estudiamos antes en el diseño de vigas sometidas a flexión uniaxial en máxima resistencia. Acá el modelo que vamos a utilizar es el modelo que el ACI sugiere y que está representado por la imagen. Es una distribución rectangular del esfuerzo normal
en la zona de compresión, en una fracción de la zona de compresión. Es una fracción delimitada por una línea que se ubica a cierta distancia del eje neutro. La distancia entre el eje neutro y la fibra extrema se reconoce como C, y la profundidad del bloque rectangular de esfuerzos se reconoce como A, y A es una proporción de C. Se obtiene como beta 1 por C, donde beta 1 es un factor menor que la unidad. Así, A representa la altura del bloque, o digamos la profundidad del bloque. En el otro sentido se tiene el esfuerzo máximo del concreto de 0.85 G'(C) y el ancho de la sección B. Este modelo se puede estudiar en base a la CI y se puede corroborar en estas secciones. Tenemos acá propiedades del acero de refuerzo. El acero de refuerzo, para los cálculos que haremos, tendrá un módulo de elasticidad de 200.000 pascales. Esto equivale a 2.03 por 10 a la 6 kilogramos por centímetro cuadrado y equivale a 29.000 KSI. Además, esto está en la sección 20.222 de la CI 318 del año 2019. Luego, los límites para la deformación del acero están dados en la sección 21.221, y el valor de deformación para afluencia está calculado por FY entre S. Se aplica a la ley de Hooke, debido a que esa deformación está en el límite del comportamiento elástico lineal e inicio de la plasticidad del acero. Se calcula que para el acero grado 420 la deformación citada es de aproximadamente 0.002. Para otras resistencias a la afluencia de aceros se calcula como FY entre ES. El modelo de distribución de los esfuerzos que antes citamos está descrito en la sección 22.224. Se habla ahí, se expresa, se describe la distribución rectangular equivalente de esfuerzos. Obsérvese que dice equivalente, es decir, que se aleja un poco del modelo más realista, parabólico, que se había utilizado desde 1932 para describir la distribución de los esfuerzos en las distintas fibras del concreto. En los ACI más recientes se hace una sugerencia, una recomendación de utilizar la distribución rectangular, que es la que se observa acá en color rosado, de los esfuerzos, a fin de hacer los cálculos más fáciles. En su tiempo se consideró que trabajar una distribución parabólica tenía más esfuerzo de cálculo, por lo tanto se optó por una distribución rectangular equivalente, previo a la verificación de que los resultados que da, tanto en términos de fuerza como de momento, son aproximadamente iguales en los dos modelos. De allí la sugerencia desde hace varios años
en el ACI de utilizar en resistencia máxima una distribución rectangular equivalente de esfuerzos. Esta distribución está descrita como sigue. El valor del esfuerzo máximo es de 0.85 F'C, además que está distribuido uniformemente en la zona indicada en la figura anterior en color rosado. Además, la profundidad o distancia en que este bloque se debe estudiar, se debe considerar, es de una profundidad A igual a beta 1 por C. Esto lo describe, como decía, en la sección 22.2.2.4.1. Luego, en la siguiente sección nos da alguna, el ACI nos da alguna característica de la medida de C, debido a que en la expresión anterior se utiliza la profundidad del eje neutro C. La profundidad del eje neutro, recuérdense que es esta distancia que se mide desde el eje neutro hasta la fibra extrema de compresión del concreto. Esta es la medida C. Y aquí en el modelo sería desde el eje neutro hasta la fibra extrema. Y A es una fracción de esa medida. C es la medida de esa profundidad medida desde la fibra superior, y tiene una dirección perpendicular al eje neutro. Además, los valores beta 1 indicados en la ecuación 22.2.2.4.1 están descritos en la sección siguiente y responden a la siguiente tabla. Véase que los valores beta 1 dependen de la resistencia máxima a la compresión del concreto. Aquí están las expresiones. Responde a 3 expresiones, 2 constantes y una variable. Las constantes limitan el valor beta 1 superior e inferiormente, y la expresión B logra la transición entre los dos valores. Depende de la resistencia F'C a la compresión del concreto. Luego, en este modelo, las deformaciones se calculan por lecho de acero, entendiendo el lecho en este caso como la colección según la figura, de 3 varillas de refuerzo que están a la misma altura. Su deformación es común. Aquí hay 2 varillas cuya deformación es común, etc. En un modelo de columna biaxial es diferente. En un modelo biaxial se tendría que considerar cada varilla por separado, debido a que las deformaciones según la distribución lineal de ellas es diferente para cada una. Así, no se puede hablar en biaxial de lechos de refuerzo. Allí se deben considerar varillas de modo individual. Las deformaciones de cada uno de los lechos están relacionados entre sí, de manera que se puede plantear una relación entre ellos, del modo que se indica en la imagen. Si se calcula el ángulo de rotación de la sección sometida a flexión, representado por la línea inclinada del perfil de la deformación, y recordando que son ángulos pequeños y que ese ángulo pequeño se puede aproximar con el valor de la tangente del mismo ángulo, se podría expresar que la tangente del ángulo es igual
al cociente entre epsilon CU y la medida vertical del triángulo que se forma para ese perfil, es decir, C. Epsilon CU entre C, además, es igual a epsilon S1 entre la distancia vertical que hay de ir del hecho epsilon S1 hasta el eje neutro. Esa distancia se mide como C menos H más Y S1, es decir, se parte del eje neutro, se puede subir C hasta la parte superior, se puede descender H y se puede subir Y sub 1. Y así es como el denominador tiene esta forma. De igual manera para cualquier lecho, y se observa que todos los denominadores tienen esa forma, C menos H más Y, según el lecho o según la fibra de concreto que se esté considerando. Para la fibra superior ocurre lo mismo. Epsilon CU podría decirse entre C menos H más el Y para esa fibra, que es H. Se elimina el menos H más H y queda C. Esta expresión nos relaciona deformaciones que ocurren en la sección entre distintas fibras, tanto de concreto y acero. Acá a nivel de deformación son compatibles con la línea recta inclinada que define el perfil de las deformaciones. Son compatibles las deformaciones epsilon S con las epsilon C, es decir, deben acoplar, pero no ocurre lo mismo con la distribución de los esfuerzos. Si se considera el modelo rectangular, no se correlaciona los esfuerzos dentro de este modelo rectangular, dentro del bloque rectangular equivalente, con las deformaciones epsilon C. Ahí hay que perder esa correlación y utilizar este modelo como una predicción del comportamiento en resistencia máxima, es decir, en aplastamiento de la fibra de concreto a compresión. En base a estas expresiones se puede, utilizando VBA como lenguaje de programación, se puede escribir el siguiente código. Se puede calcular la deformación epsilon S o la epsilon C, cualquiera, en sección rectangular en base a los parámetros C, Y sería la ubicación de la fibra y H, de la manera que allí se ha descrito. Si se despeja, se puede obtener epsilon SI, por ejemplo, igual a epsilon CU, factor de C menos H más YSI entre C. Es exactamente lo que se escribió aquí como código. Epsilon CU por C menos H más Y entre C. Este es el modo de calcular la deformación en cualquier fibra, en base a estos tres parámetros. Luego se puede también calcular la fuerza de compresión en el concreto, utilizando el esfuerzo, utilizando la distribución del esfuerzo. Si se utiliza un modelo parabólico, el comportamiento de los esfuerzos es en base a dos componentes, una parabólica y otra lineal. Es decir, hay una parte parabólica y hay un punto donde se pierde el comportamiento parabólico para continuar con un tramo recto. Sería este. Entonces hay dos zonas de comportamiento para el esfuerzo, si se hace en base al modelo parabólico. La manera de plantearlo sería este. Utilizando este modelo se puede hacer la suma desde la fibra extrema en tensión, es decir, la que se ubica a la profundidad YSR, y llevarlo hasta H, en una integración que va de YSR a H. Y a lo ancho se comporta de modo
indiferente a la coordenada x. Por lo tanto, no es una función de x y la x solo tiene relación con el de x. Así que al integrar esto nos tendría que dar b. Y luego tendríamos la integral de, o la suma desde ISR hasta h de los esfuerzos FC por donde y. Y los esfuerzos FC deberían dividirse en dos partes. Una parte integra desde ISR, de acá, desde aquí, hasta un punto donde se pierde el comportamiento parabólico, es decir, y sub 0. Y desde y sub 0 hasta h, como lo indica aquí, sería con el esfuerzo FC2. Repito, desde ISR hasta y sub 0, que sería casi al centro de este círculo, se integra en base a la función FC1, para luego integrar la otra zona en base a la otra expresión. Ese sería el modo de calcular la fuerza de compresión de concreto que se necesita para estudiar el comportamiento de la sección. Y el momento que hace esta fuerza también se puede calcular del mismo modo, excepto que se incorpora un brazo. Es el brazo menos h medios más y. En términos generales, menos h medios más y. Este se entendería así. Se está haciendo momentos con respecto al centroide plástico de la sección, es decir, el punto medio de la sección, uno que se encuentra a h medios, medido desde el eje coordenada. Desde ahí, alrededor de ese eje se está calculando la flexión, como en la imagen. Alrededor de este eje se está calculando la flexión. El brazo de palanca sería menos h medios más la distancia y que le lleva hasta el centroide de esta distribución. Este sería el brazo que se está considerando acá, en este modelo de cálculo de MCC, con el esfuerzo tal como fue indicado. Bien, y luego sigue la distribución del modo que antes se había indicado, respetando el centroide. Véase que es hasta menos h medios más y, y el más y se mide desde el eje coordenado hasta el punto donde se está integrando, es decir, desde la base hasta el punto de integración, es decir, eso es y. Por eso la expresión es correcta, es función de y. Y FC en este modelo parabólico es función también de esa profundidad y, que en la expresión no aparece de esa manera. Véase los términos, pero en realidad las deformaciones epsilon c son función de y epsilon 0 ocurren en el lugar que antes identificamos como y sub 0. Este comportamiento lo estudiamos en vigas. Si se desea profundizar, se puede referir al video de diseño de vigas que antes publiqué. En nuestro caso, hoy no vamos a utilizar este modelo, vamos a utilizar el modelo que la ACI recomienda. Pero se puede perfectamente utilizar el modelo parabólico para este cálculo, sin mayor esfuerzo. Pero por cuestión de comprender el modelo del ACI, haremos este cálculo en base al bloque rectangular equivalente de esfuerzos. Para el acero, tenemos el comportamiento del acero tal como lo describe el ACI en las secciones que antes vimos. En el rango elástico es función de la deformación y del módulo de elasticidad, siempre que satisfaga la condición que su deformación no exceda la deformación de falencia. Y si le llega a exceder,
el esfuerzo se calcula con el valor Fy, es decir, con el esfuerzo de fluencia. Así es como se puede calcular el esfuerzo en cualquier varilla de refuerzo. La deformación epsilon SI depende de Y. Recuérdense las expresiones que obtuvimos para la rotación de la sección. La fuerza axial que produce una varilla se calcularía como el esfuerzo por el área, considerando que el esfuerzo dentro del área de una varilla, por ser esta muy pequeña, es casi uniforme. Podemos perfectamente aproximarlo como un esfuerzo uniforme y así la fuerza sería calculada como el esfuerzo por el área de la varilla. Sumando estas fuerzas de cada una de las varillas obtenemos la fuerza total de todas las varillas de acero utilizando esta expresión. Y el momento que hacen estas fuerzas en las varillas sería calculado de la siguiente manera. La fuerza por el brazo alrededor del eje de flexión, que sigue la forma que antes habíamos indicado en el caso de una fibra de concreto. Es decir que desde el eje neutro descendemos menos h medios para luego subir hasta la fibra que interesa, por ejemplo la YS4 o la YS1 o la YS2 o la altura a la que se encuentra la YS3 o para la YSN, cualquiera. Ese sería el valor que habría que hacer variar acá, por eso se representa como YSI, y este es el brazo que se debe considerar para la fuerza en el acero iésimo. Se hace la sumatoria de todos estos momentos que hacen la fuerza de los refuerzos y se obtiene el momento total, es decir, el momento que hacen todas las fuerzas de todos los aceros que existen dentro de la sección transversal. Tenemos ahora el modo de calcular fuerzas para concreto acero y momentos para concreto acero. Con eso podemos perfectamente cuantificar acciones. En columnas cortas, sujetas a flexión uniaxial, a propósito del esfuerzo anterior, la implementación como programación se puede ver aquí. Tenemos en la función FCR, depende de o necesita algunos valores como C, Y y H, epsilon CU, epsilon Y, es decir, la deformación para el inicio de fluencia, y el módulo de elasticidad del acero, es el del acero. Primero se calcula la deformación del acero en base a los tres parámetros C, Y y H y epsilon CU, y luego habrá que verificar si ese acero no está fluyendo, su esfuerzo se calcula por la ley de Hooke. Pero si ha fluido, habrá que averiguar si está a tensión o a compresión. Si la deformación es positiva, se calcula como la deformación de fluencia por SA. Pero si la deformación es negativa, se produce un esfuerzo Fy también de ese signo, como menos EY por SA, es decir, por el módulo de elasticidad del acero. Ese sería el valor de esfuerzo, sería un Fy con el signo apropiado según la deformación. Y ahí la implementación de la función Fs. En columnas cortas, decía, se estudia el comportamiento de las secciones de concreto de columnas en base a un diagrama que
representa la interacción, es decir, la relación que tienen dos acciones que se deben a una misma distribución de los esfuerzos. La distribución de los esfuerzos en la columna es considerado esfuerzo normal. El bloque rectangular que se debe considerar es de esfuerzos normales a la cara de la sección de la columna. Y esos esfuerzos son los que producen dos acciones. Producen una acción P y una acción M. Conforme la profundidad de este bloque cambia, así cambia la acción P y también cambia la acción M. La manera en que varían está descrita por la curva azul de este diagrama de interacción nominal. De ese diagrama hay que reconocer que hay dos curvas. Uno es nominal, el azul, y hay otro diagrama interno en rojo, que es el que tiene para nosotros un valor especial, debido a que nos servirá para determinar si una sección de concreto tiene la resistencia adecuada o no. El cálculo nominal solo es la base para el cálculo de la curva de interacción de diseño. De la curva nominal se pasa a la curva de diseño multiplicando a la nominal por factores de reducción de la resistencia, del cual vamos a hablar más adelante. Algunos puntos importantes en esta curva de interacción son el punto 1, que es considerado un punto sometido solo a tensión, denominado tensión pura. El punto 2, considerado un punto que no está sometido ni a compresión ni a tensión, por eso se denomina a flexión pura. Un punto 3, desconocido, antes se estudiaba el punto 3, hoy ya no lo estudiamos así, que era un límite de transición para phi. Hoy ya no es de este modo, hoy es otro que vamos a ver más adelante. Además, un punto 4 y un punto 5. El punto 5 en la curva nominal representa el punto del comportamiento máximo de la columna, cuando solo se somete a compresión sin flexión. El 5 en este caso nos está indicando un punto en la curva nominal. Y el punto 4, que sería un punto también aquí en la nominal, es un punto para el cual se fija el nivel máximo de fuerza de carga al que se puede someter la columna. Estos valores se pueden estudiar en base a esta sección del ACI. Aquí el ACI en la sección 22.4.2 nos dice cómo calcular la resistencia a compresión axial de una sección de concreto armado. La resistencia a compresión máxima, aquí se refiere a que no hay flexión, se calcula en base a esta sección y se utiliza la expresión 22.422. 22.422 es una expresión que aquí la tenemos. Utiliza el bloque rectangular equivalente en un área de compresión, donde se pueden excluir el área de los aceros de refuerzo, y además a esa compresión que sea en el concreto se le debe sumar la fuerza que se desarrolla a través de la varilla de acero. De manera que este es el cálculo neto o nominal, y este es el que vamos a entender como P sub 0, es decir, la compresión máxima en
en el punto 5 de la curva, denominado compresión pura. Además, nos dice la sección que el FY no debe considerarse superior a los 550 megapascales. Es el límite que el ACI recomienda para el esfuerzo de fluencia de acero. Es decir, no podemos hacer uso de aceros con resistencia a la fluencia superior a ese valor. Además, en la curva anterior, si seguimos la tendencia, hubiese continuado la línea roja hasta llegar aquí a un punto intermedio. Llegar a un punto intermedio, hubiera continuado hasta llegar a un punto acá. Pero el ACI lo acota hasta cierto nivel. Y la manera en que lo limita aparece en la sección anterior. Nos dice en la sección 22421. Aquí es comentario, pero aquí es donde se ve más claro que hay una limitación en la capacidad a compresión máxima de la sección que se debe considerar, y es que de ella solo se debe considerar el 80% o el 85% de la resistencia. ¿Bajo qué concepto? Bajo el concepto de tener en cuenta la excentricidad accidental. Es decir, que es posible que se desarrolle flexión biaxial aun cuando se esté estudiando flexión uniaxial. Es decir, hay alguna posibilidad de que los esfuerzos no distribuyan exactamente como se han previsto. Por lo tanto, aquí hay un margen de un 20% en el caso de utilizar estribos rectangulares, o de un 15% en el caso de utilizar refuerzo helicoidal en secciones circulares, con el propósito de guardar un margen en la máxima compresión pura de la sección. En otras zonas, por ejemplo en tensión, no hay este concepto, no se aplica una reducción o una limitación a la tensión máxima que se pueda desarrollar, ni en flexión pura. Esto solo ocurre en compresión máxima. En la tabla 22421 se puede notar la manera de emplearlo, y la fuerza máxima que se debe considerar como PN, es decir, como carga nominal, es de 0.80 P sub 0 para el caso de utilizar refuerzo transversal basado en estribos. Si son espirales, 0.85 P sub 0. Leíamos antes el modo de cálculo de la compresión, el valor de compresión pura P sub 0, y en el caso de tracción tenemos que la sección 2243, tracción máxima, nos dice el modo de cálculo, y es en base al acero, F sub Y por el área de acero total. En tensión, y como acá toda la sección está en tensión, pues todo el acero. Esta expresión es la que nos da la fuerza máxima de tensión del acero. Este es considerado un valor nominal, y además nos dice que en la expresión APT es 0 para miembros no preforzados, es decir, para miembros con acero refuerzo. Por lo tanto, este término segundo debe ignorarse para el cálculo de la carga nominal de tracción. Ese sería para este punto 1. Bien, esos son los puntos característicos, pero en realidad se pueden estudiar los puntos que se deseen a través de la curva. Se pueden hacer variar desde un valor de C para un punto que esté en esta zona. Conforme C
va cambiando, llega hasta otro valor de C. Aquí en el punto 5 el C es más grande y en el punto 1 el C es más pequeño. Para estudiar la tensión pura se puede utilizar esta expresión, lo que antes leíamos. No se debería utilizar el concreto en tracción. Además, el modo de cálculo del momento nominal se puede hacer para el acero con esta expresión, y para el concreto con su propia expresión. Tenemos aquí el brazo de palanca para una fibra y el esfuerzo FC. FC que estaría dado por, veamos, por este bloque rectangular equivalente, su esfuerzo de 0.85, lo habíamos leído antes. Así, aquí. 0.85 F'C. Este es el valor de esfuerzo en esa distribución. Este es el FC que habría que utilizar acá, barriendo todo el área de rectangular, donde se distribuye los esfuerzos, desde H menos A hasta H, y a lo ancho total, desde menos B medios hasta más B medios. Así se puede calcular el momento nominal total, es decir, incluye aceros y concreto. Para pasar al FIMN, es decir, a la capacidad flexionante de diseño, se utiliza valores de Phi. Uno de ellos es el Phi para compresión, es decir, para un área donde predomina la compresión, donde la falla se da por compresión, y el factor Phi para esa zona es de 0.65 si se utilizan estribos, y de 0.75 si se usa refuerzo en espiral. En el caso de flexión pura se puede hacer el cálculo de manera análoga a la anterior. Véanse que están sumando las fuerzas de los aceros y se agrega la fuerza del concreto. En flexión pura se cumple que la suma de toda esa fuerza, es decir, P sub n, vale 0. En ese caso estamos en una situación de falla donde predomina la tensión en el hecho extremo de la sección, en la zona de tensión, y por lo tanto el factor de reducción de resistencia que debe emplearse es de 0.90. De los cuales ya veremos cómo es la variación más adelante. El numeral 3 hoy ya no lo estudiamos. Antes sí lo estudiamos, hoy ya no lo estudiamos, porque el factor Phi varía de otra manera. Luego la compresión de en el punto 4 es el punto el límite, sigue la manera que antes indicamos. El mismo modo, así obtenemos el Pn sub 0. Esta es la aritmética de cálculo. Se suman las fuerzas en los aceros y se suma la fuerza que se desarrolla en el concreto, donde Fc es 0.85 F'C, variando desde H menos A hasta H. Y el valor de Phi que debe emplearse ahí es de el que predomina para compresión, es decir, el de 0.65 o 0.75 según sea el caso. Y en compresión pura tenemos el cálculo del Pn sub 0. Aquí estamos en esta parte superior.
Pn sub 0 calculado para el acero de esta manera y para el concreto de esta manera. En este caso, el eje neutro ya no está dentro de la sección transversal, sino que está mucho más abajo de la sección, de la fibra inferior de la sección. Por lo tanto, la integral debe hacerse desde 0 hasta h para todos los esfuerzos en el área, barriendo el área a lo ancho de menos b medios hasta b medios, y un factor de reducción de resistencia donde predomina la compresión. Para calcular la resistencia a la compresión de diseño se debe hacer este cálculo. El valor de phi anterior, es decir, 0.65 o 0.75 según sea el caso, por 0.80 en el caso, corrijo, 0.65 por 0.80 por Pn sub 0. Y si estuviésemos en una sección circular, sería de 0.65 para phi por 0.75 para phi por 0.85 por Pn sub 0. Ese sería el modo de cálculo de phi-Pn para una sección circular. Los puntos o las curvas, el ACI las representa de este modo. El diagrama nos lo modela de este modo. Ahí se representan los valores P sub 0. Cada punto está representado por dos valores, como si fueran coordenadas de posición en la curva. Horizontal momento mn y en vertical P sub n. Eso es en la curva nominal. Aquí hay una zona de tensión que nos la representa el ACI en esta figura. Y además representa una curva roja, que sería la curva de diseño o de resistencia de diseño, phi, dado por puntos de phi mn y phi pn, como si fueran puntos que nos ubican en un plano, pero son coordenadas para estos ejes. Aquí es flexión, m, y aquí es fuerza, p. Así que una ubicación en ese sistema con esos significados en los ejes sería en horizontal phi mn y en vertical phi pn. Así nos ubicamos en un punto en la curva roja. Se obtiene a partir de reducir a través de phi los valores nominales, pero también hay un límite que ya expliqué para la resistencia a la compresión de la sección. En el caso de utilizar estribos sería de 0.80. Del valor que ya habíamos obtenido de Pn sub 0 lo bajamos 0.80. Y así obtenemos esta acotación horizontal en la curva de diseño. El uso que vamos a dar a este diagrama de interacción es que si tenemos calculado para una columna en una sección transversal en particular, y véase que es una columna corta con el propósito de no utilizar una modificación a la estimación de la flexión debido a efectos de pandeo. Cuando se hace el cálculo de la acción en esta columna, se obtienen valores de momento y de fuerza axial. Si se comporta del modo que aquí lo hemos dicho al principio, es decir, con fuerza axial y flexión alrededor de un eje, se puede aplicar este diagrama. Y al traer los valores de MU, PU, se pueden ubicar dentro de este plano cartesiano, utilizando los conceptos en horizontal de momento y de fuerza axial en vertical, pero en nuestro caso serían los conceptos últimos, MU y PU. Podemos ubicar perfectamente como un punto dentro de este plano, y una vez que el punto ha sido ubicado, le damos interpretación en base al diagrama de diseño.
Si el punto queda dentro de esta región que se denomina aceptable, es decir, la que está delimitada por el contorno rojo, se puede decir que el diseño es aceptable, es decir, que cumple con la resistencia. Según la condición que a la columna se le va a exigir el desarrollar esfuerzos y acciones, estaría dentro de este perímetro, es decir, en el área interna, y por lo tanto es aceptable. Pero a veces el momento puede ser inferior, pero la carga axial puede ser alta, y así nos puede llevar a ubicar un punto afuera del contorno aceptable. En tal caso, entenderíamos que este comportamiento dado en la imagen por el S3 sería un comportamiento que la sección no tiene capacidad de controlarlo. Por lo tanto, es inaceptable. Cualquier punto fuera del contorno rojo se considera inaceptable. Por lo tanto, se rechaza como diseño de la sección. Pero esto tiene que cumplirlo para todos los MU, PU que se pueden obtener en base a las distintas combinaciones de carga últimas que la CI proporciona. En nuestra programación, los valores de acciones que estamos calculando para fuerzas se pueden obtener así. Aquí tenemos el modo de cálculo de la compresión de concreto. Véase que responde al modelo que hemos descrito antes. Es de 0.85 por F'C por B por beta 1 por C, es decir, por A. Y entre 1000 para pasar de los kilogramos a toneladas. Y el CCR, en el caso de que el eje neutro ya no esté dentro de la sección, porque en columna es posible que el eje neutro caiga fuera de la sección, es decir, más abajo de la fibra inferior. En tal caso, la sección total estaría en compresión y el cálculo se haría como 0.85 por F'C por B por H. Ya no por A, porque A ya no se puede desarrollar hasta más abajo de la fibra inferior. Las únicas fibras para desarrollar esos esfuerzos son las físicas de la sección, no las virtuales. Es decir, solo lo que está dentro del perímetro de la sección de concreto. Este sería el modo de cálculo de la fuerza de compresión del concreto en sección rectangular. Y el momento se calcularía de modo similar. Bajo la misma verificación se hace el cálculo de la fuerza y se multiplica por el brazo. Y el brazo es menos H medios, más H medios, yendo hacia arriba y restando el valor de la mitad de A, es decir, menos beta 1 por C entre 2, para ubicarnos en el centroide de esa distribución. En el caso de, véase que los momentos se calcularon en base a la línea media de la sección. En el caso de estar el eje neutro mucho más abajo de la fibra inferior de la sección, y donde toda la sección está en compresión, el momento MCR da 0. ¿Por qué? Porque el cálculo se hace en base al eje de flexión ubicado en el centroide plástico de la sección. Es un eje horizontal y por lo tanto igual cantidad de fuerza queda arriba de la línea de flexión como abajo de la línea de flexión, y ambas estarían a compresión y ambos efectos se anulan. Así que no es necesario hacer esos cálculos, por lo tanto dice por 0, es la fuerza por 0, para que nos dé un MCR de 0. Esta sería la expresión para calcular, la forma de cálculo de el concreto para fuerza CC en sección rectangular como el momento MC
en sección rectangular. Para el acero tendríamos que utilizar expresiones también similares. Y aquí ofrezco esta manera de cálculo. Se necesita un conjunto de aceros como un rango, una profundidad C, un esfuerzo Fc del concreto, un ancho de sección, un peralte total de sección, la deformación máxima o última en el concreto, la deformación de fluencia del acero, considerando que todos los aceros son de la misma calidad, y el módulo de elasticidad del acero. Con esta información se pueden hacer perfectamente los cálculos de suma de fuerzas, es decir, suma total de fuerzas. Lo primero que hay que hacer es calcular la compresión del concreto en sección rectangular, invocando la función anterior. Y después, acá en un bucle for i, yendo hasta la última hilera de refuerzos, se van sumando, veamos, lo que se encuentra en la segunda columna de la tabla, que sería el área, y aquí se calcula el esfuerzo en la fibra yésima. Véase que este término que se ubica, el de la tabla, que se ubica en la fila I, columna 1, nos da la Y mayúscula. La Y mayúscula, que ese es el valor de Y que está necesitando, veamos si es esta, no, que está necesitando la función de deformación. ¿Es esta? Sí, esta es la que está requiriendo aquí como segundo valor, y se lo pasamos acá como segundo valor. Este sería el Y, C, Y, H, epsilon CU. Se lo pasamos a FCR aquí, a FCR. Y el módulo de elasticidad del acero se le pasa este FCR, calcula el esfuerzo en el lecho de acero a esa profundidad, lo multiplica por el área y por el brazo de palanca y nos da momento, y se agrega al momento que ya se está acumulando, y se retorna la suma total de todos los momentos. Así es como se obtiene el momento producido por concreto y acero. Los factores phi están descritos en la CI en la tabla 21.2.1, titulada Factores de reducción de resistencia. Nos da valores que varían desde el valor mínimo para el caso en que haya predominio o control por compresión, hasta 0.90 para el caso en que haya control por tracción. La imagen de la derecha nos describe de mejor manera esto. Tenemos aquí la variación de phi hacia arriba, y en horizontal la deformación del acero. ¿De cuál acero estamos hablando? Cuando estamos en la sección de concreto, estamos hablando de este acero, el que está en la fibra como lecho más en tensión, es decir, más alejado del eje neutro en la zona de tensión. A este hay que calcularle la deformación, para el caso sería el epsilon S1, y ese valor es el que hay que considerar aquí en horizontal para poder estimar el valor de phi, debido a que el phi puede variar entre el control por compresión y el control por tracción. Ahí se da una variación lineal, y esa variación lineal es la que el ACI en la tabla 21.2.2 nos describe.
esta sección o esta tabla nos da las expresiones para calcular el factor de reducción de resistencia, phi, en el caso de secciones sometidas a fuerza axial y momento. Y nos dice que cuando hay control por cuando hay control por compresión, es decir, esta es la condición, que la deformación del acero que está en tensión, el más alejado en tensión, sea menor que epsilon de fluencia. Cuando eso sea así, el factor phi de reducción que se debe emplear es de 0.65 si estamos en ese caso. Pero si esa deformación de ese acero es mayor que esta suma, esto representa la expresión que limita o que define el control del comportamiento de la sección por tracción, entonces el factor es de 0.90. Y si no está más allá de ese límite o no está más abajo de la deformación de fluencia, es decir, está en ese intervalo, el factor phi se puede calcular en base a esta expresión. Tal cosa para nuestra programación se ha calculado de la siguiente manera: phi, donde se necesita un epsilon de tracción y un epsilon de fluencia. Si el de tracción es menor que el de fluencia, es decir, estamos en el primer renglón, el valor de phi es de 0.65. Es decir, aquí estamos estudiando secciones de rectangulares, es decir, estribos. Si excede este valor, el factor phi es de 0.90. En otros casos es de, y aquí está la expresión que antes citamos, la expresión de. Bien, ahí tenemos las herramientas de cálculo para esto. Veamos ahora la implementación, utilizando por supuesto la programación que antes he mostrado. Tenemos aquí un modelo donde hemos tabulado para diferentes valores de C. Véase cómo se ha hecho variar. Se puede calcular perfectamente la fuerza axial llamando a la función, obsérvese, SF, la de suma de fuerzas, pasando la información que necesita, que es el ancho de la sección, es H, la deformación de fluencia, el epsilon CU, el F'C, el ES del acero, es decir, se pasa esa información al orden necesario. También se pasa el valor de C, es decir, el de esta columna, y con eso hace el cálculo de la fuerza axial neta y nos dio este valor. Esta misma expresión se usa acá para este otro valor de C con los mismos valores anteriores, etcétera, y así se obtiene esta columna de datos. Luego el momento nominal se puede calcular utilizando la función SM que antes indiqué. A propósito, por si no se recuerda, la tenemos aquí. La tenemos acá. La función es SM. Veamos aquí. Aquí está la función SM. SM y SF, las dos que se están invocando en el código. Están aquí. Estas son las funciones que estamos invocando en esas columnas. Luego
Ahí tenemos, con eso tenemos prácticamente definido este contorno, el contorno nominal. Véase, se han utilizado esas dos columnas para esa gráfica. Luego tenemos que averiguar qué factor phi se le va a aplicar. Para eso hay que calcular antes la deformación en el lecho que está más alejado de la zona de tensión. Por lo tanto hay que identificarlo, y aquí lo hemos identificado. Este es el caso de esta distribución de refuerzo, donde tenemos 5 lechos de refuerzo. Aquí hemos ingresado dos varillas número 7 más una varilla número 7, es decir, 3 varillas número 7. En el siguiente lecho son solamente 2 varillas número 7. Aquí hay 2 varillas número 7, 2 número 7 y 3 número 7. En estas ubicaciones Y. Y aquí le hemos identificado los lechos. Con estas distribuciones nos damos cuenta que el lecho más en la zona de tensión más alejado está a 6 centímetros de la fibra inferior que está en tensión. Y con eso se puede calcular perfectamente la deformación. La deformación, recuerde que se calcula con esta expresión. Se invoca DFR y se le pasa el valor de C, el valor de Y. El que nos interesa es el que dijimos, el que está aquí, en el lecho inferior, y el valor H, que es el peralte total de la sección, es decir, ese valor que hemos indicado acá. Ahí se calcula la deformación en el lecho que está más alejado en tensión, y en base a él se calcula el factor de reducción de resistencia. En la zona de tensión, véase que la fuerza acá es negativa. En la zona de tensión, aun cuando la tensión tiende a ser 0, aún recién dejando de ser 0, el factor de reducción phi es aún de 0.90. Se invoca la función phi que antes vimos, y esta función phi se basa en el valor de epsilon t y del epsilon y. Y ahí hace el cálculo para cada uno y determina donde hay transición. Obsérvese, aquí hay transición, estos tres, y aquí ya llegó a la zona donde predomina el control por compresión. Aquí hay un predominio en la zona de control por tensión. Aquí está la zona de transición, etcétera. Se aplica de esa manera la transición para el cálculo de phi, y con este valor de phi calculado se puede calcular ahora el phi PN, tomando ese valor por el valor de phi. El único cuidado que hay que tener es que apliquemos adecuadamente el límite que antes vimos. Es este límite, veamos aquí, es que se ajuste al 80% de la resistencia en el caso de que sea en la zona de compresión más alta, es decir, que tenga este comportamiento horizontal. Ese hay que calcularlo, hay que reducirlo y tomarlo como un valor límite para limitar los esfuerzos, las fuerzas de diseño que no excedan este valor. Y aquí se observa que se ha acotado. Los valores que anden abajo no se acotan. En el caso de la flexión no tiene ninguna acotación, sencillamente el producto de phi por el mn. Con estos dos valores se traza esta curva en base a estas dos columnas y nos dan las curvas de interacción de diseño y nominal. Recuérdese que la nominal solo sirve para construir la de diseño, tal como lo acabamos de ver acá. Y la interpretación que será para utilizar adecuadamente esta curva es en base a este punto que responde acá a
a las acciones últimas. Hay que traer las acciones últimas, las que se tengan para la sección que se está estudiando, la fuerza axial última y el momento último. Pueden ser varios puntos, varios conjuntos de combinaciones. Se traen aquí y se tendría un conjunto de puntos, y habrá que ver que estén todos dentro del contorno de diseño para que se pueda con eso verificar lo apropiado que es este diseño, es decir, este dimensionamiento de la sección con esta distribución de refuerzos, para que se afirme que la sección con esas características es capaz de resistir las acciones últimas que se le están exigiendo.